Bien, muy buenas. Mi nombre es Chris Gómez, matrícula 219-0967. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando con otros dispositivos de 4 capas, como son el interruptor apagado por compuerta o GTO, el SCR activado por luz y el diodo Shockley. Bien, de primeras, el GTO o interruptor apagado por compuerta no es más que aquel semiconductor discreto que actúa como interruptor completamente controlable. Entonces, esto lo que quiere decir es que pueden ser encendidos o apagados en cualquier momento con una señal en la compuerta, ya sea positiva o negativa. Entonces, estos componentes se encuentran optimizados para tener muy bajas pérdidas de conducción y son diseñados para trabajar en las condiciones más demandantes de la industria. Por eso luego vamos a ver dónde son utilizados, pero sí es cierto que forman un papel fundamental en cuanto a lo que vendrían siendo el área industrial. Entonces son construidos con valores nominales de disipación y de corriente. Hasta la actualidad, los RMS máximos que estos soportan en cuanto a la fabricación son 3 amperes y 20 watts. Entonces, las ventajas de los GTO con respecto a los SCR son la eliminación de los componentes auxiliares en la conmutación forzada, que da como resultado una reducción en costo, peso y volumen. Eliminación del ruido acústico y electromagnético debido a la eliminación de bobinas de inducción en la conmutación. Desactivación más rápida permitiendo frecuencias de conmutación más altas y una eficiencia mejorada de los convertidores. Teniendo en cuenta esto, vemos un ejemplo que es un generador de dientes de sierra de este componente, y si nos damos cuenta, la señal de la onda es mucho más sólida que cualquier otra que podamos generar con menos componentes y con este dispositivo, debido a la fiabilidad que podemos tener de este y a la confiabilidad que podemos obtener del mismo. Este componente normalmente es utilizado en equipos como son los PLC, controles de arranque de motor en la industria y también en controles eléctricos a nivel general. Las CR o SCR controlado por luz o Opto SCR son aquellos SCRs que son activados por el disparo de una luminaria y entran en la zona de uso o zona activa de este mediante lo que es la luz. Entonces, cuando la luz incidente es suficiente, entonces el SCR se dispara y permanece en conducción, aunque desaparezca a la misma. Entonces vamos a decir que para activar una luminaria, por decirlo así, para activar una luminaria no se necesita más que un rayo de luz, con tal de que este interruptor se quede encendido hasta que las condiciones de apagado sean dadas. Entonces, este dispositivo, ya como lo hemos dicho, se activa científicamente hablando con radiación directa de la luz en el disco de silicio que este posee. Como vemos en el encapsulado, este encapsulado es redondo y tiene un cristal en la parte de arriba para dejar pasar la luz y por ende poder sensar este parámetro. Las aplicaciones de este es que poseen un alto voltaje y corriente en cuanto a lo que pueden manejar, y son bastante buenos en cuanto a la compensación de potencia que estos pueden generar o pueden aguantar. Estos equipos son utilizados, o estos dispositivos son utilizados en equipos como alarmas antirrobo, detectores de presencia en puertas y ascensores, circuitos de control en general.
Y como ya solo nos falta uno más, que es el diodo Shockley. El diodo Shockley es uno de los más importantes en cuanto a su historia incluso se refiere. Este dispositivo no es más que uno de dos terminales que tiene dos estados estables, uno de bloqueo o de alta impedancia y otro de conducción o baja impedancia. No se debe confundir con el diodo de barrera Schottky, que este es otro. Este dispositivo fue desarrollado por el físico estadounidense William Bradford Shockley cuando abandonó los laboratorios Bell y fundó Shockley Semiconductor. Estos fueron fabricados por Clement Shockley y Shockley fue uno de los descubridores del transistor. Por ende, pudo conseguir lo que fue el premio Nobel en el 1956 de física. El funcionamiento de este no es más que para valores negativos del voltaje aplicado, como en un diodo, solo habrá una corriente muy pequeña hasta que alcance la tensión de ruptura. En polarización positiva se impide el paso de corriente hasta que se alcanza un valor de tensión. Una vez alcanzado este punto, el diodo entra en conducción, su tensión disminuye hasta menos de 1 voltio y la corriente que pasa es ilimitada, en la práctica por los componentes externos. Entonces, también tenemos partes de los componentes que son zona directa, región de resistencia negativa, región de saturación o conducción y zona inversa, que son los estados que más predominan. Entonces, también debemos recordar que estos diodos son utilizados en gran parte en un tipo de fuente como son las conmutadas en su mayoría. Y bueno, ya vamos a presentar lo que vendrían siendo unos cuantos circuitos. Y como vemos aquí, este es un circuito de activación, así es como se debería de ver si fuésemos a utilizar el diodo Shockley como interruptor. Usaríamos un capacitor acá y utilizaríamos una resistencia aquí arriba para poder limitar lo que es la corriente y proteger también nuestro diodo como interruptor. Y ahí lo tendríamos listo. Y este que vemos aquí arriba, aunque ojo, no es un GTO porque Proteus no cuenta con estos dispositivos y tampoco cuenta con lo que son los Opto SSR, pero sí es cierto que se parecen bastante. Lo que les falta a los GTO es este diodo de entrada que vemos acá, pero si lo quitamos literalmente tendríamos el símbolo prácticamente igual. Entonces lo puse ahí simplemente para simular, pero les recalco que no es un GTO. Esto se conoce como, en este nombre sería IRG, pero realmente el nombre de este dispositivo no es más que un IGBT, que es otro tipo de transistor que ya más adelante de seguro lo podremos ver. Pero este es el circuito de la señal triangular que vimos anteriormente, así es como debería de quedar con un GTO, y mediante este circuito podríamos obtener la variación de una señal triangular a nuestro gusto mediante este potenciómetro. Y nada, eso es todo en esta ocasión y muchas gracias.